Bienvenidos a esta nueva reunión en donde nos regocijamos con el Señor. Eres bienvenido, eres bienvenida a la Iglesia Bautista Proclamat. Estamos gozosos de compartir contigo este tiempo de bendición. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está el Señor con ellos. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos reunirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, no importando la distancia, en una comunión en el Espíritu del Señor. Entonces eres bienvenido, eres bienvenida a esta reunión. Pero queremos volver a orar. Este es un tiempo de oración. En el seno familiar he dicho que este es un tiempo de milagros. Dios ha de manifestarse de una manera extraordinaria y el pueblo de Dios tiene que buscarle de corazón. Y una manera de buscar de corazón al Señor es orar. La palabra nos dice que oremos permanentemente, que oremos sin cesar, que oremos, elevemos rogativas al Padre, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy en el nombre de Jesús. Y vamos a orar por los enfermos, orar por la Policía Nacional, orar por los médicos e enfermeras, orar por los científicos. Tenemos que orar unos por otros, llenarlo todo de oración. En la medida que la iglesia ora, entonces podemos tener mucha más seguridad, porque estamos elevando nuestra confianza al Dios Altísimo. Acompáñame pues a esta oración. Padre bueno, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, gracias Señor. Una vez más, tú te glorificas hoy y siempre. Bendito eres Dios. Dios de toda gloria, Dios de toda salvación, Dios que trasciende los tiempos y las circunstancias. En esta hora, bendito Señor, venimos a ti con corazones humillados, contritos, Señor, y corazones creyentes, corazones que creen en tu palabra y creen, Señor, en lo que tú has establecido. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora queremos pedirte, implorarte por todos aquellos que están enfermos, no solo por el coronavirus, Señor, sino también por otras enfermedades que se encuentran recluidos en clínicas y hospitales, Señor. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que la virtud sanadora de tu Espíritu les visite, Señor. En el nombre precioso de Jesús, hoy, Señor, lanzamos la palabra profética, Señor, que en el nombre de Jesús toda enfermedad es sanada. También, Señor, en esta hora queremos poner delante de ti a las autoridades, a nuestro presidente, a los ministros, a todo su gabinete. Dale sabiduría a este equipo de hombres, Señor, que han dado mucho de sí en medio de esta crisis. Dale sabiduría, Señor, preside sus vidas, te lo pedimos de todo corazón. Oramos por los médicos, enfermeras, Señor, por el equipo asistencial, por todos los que son soportes para ellos, Señor. Blíndalos, Señor, contra toda contaminación. Oh Dios, dale fuerzas. Bendice a los médicos, Señor, en los lugares donde ellos están trabajando. Ellos están exponiendo no solamente sus vidas, sino también la de sus familiares, Señor. Oh Padre de la gloria, glorifícate, Señor. Bendícelos de manera muy especial. Oramos, Señor, también en esta hora para que tú, Señor, a todas las iglesias las fortalezcas, para que todos los miembros de las iglesias, Señor, estén creciendo en fe, en esperanza, en conocimiento tuyo, Padre bendito. Exaltamos tu nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. De manera, Señor, también muy especial, oramos por toda la Iglesia Bautista Proclamat, para que esta iglesia, Señor, tú envíes tus ángeles guardianes y las protejas, Señor.
Bendito seas, Dios. Glorifícate en la Iglesia Bautista Proclamad, en sus enfermos una vez más, Señor. Oro por ellos, bendito Dios. Igual, Padre Santo, en esta hora queremos depositar este virus en ti, Señor, para que tú te lo lleves, no solamente de Barranquilla y de Colombia, sino de todo el mundo. Hay poder en Jesús. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Alabado sea tu nombre por siempre, Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Les invito a tener este momento de alegría y de alabanza para el Señor. Y mientras los demás se conectan, te invito a que tú puedas alabar a Dios y decirle: te amo, eres eterno. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre. Suyo es el reino que no acabará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré. Él brilla más que el sol con su poder. Donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Te invito a que puedas marchar con nosotros y continuar cantando alegremente al Señor.
Cuando los santos marchan ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno.
Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, gloria al alto, gloria al alto. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. ¿Cuánto nos amaste, Señor? Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Dile, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios.
poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Vamos, una vez más. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Con alegría seguimos, porque esto no para. Esa alabanza, esa adoración que elevamos al Señor con nuestra voz, pero también en el espíritu y con el entendimiento, sintiendo y entendiendo lo que decimos al Señor. Excelente que
adoremos al Señor, alabemos al Señor, que todo nuestro ser se vuelque sobre Él. Cánticos de alabanza, cánticos de adoración, cánticos que exaltan el nombre del Señor. Y también excelente nuestro grupo de alabanza que se sintoniza y que pone todo el empeño en la semana preparando esta alabanza excelsa para el Señor. Bendito sea el Señor por siempre y gracias al Señor por nuestro grupo de alabanza. En esta hora queremos continuar con la serie que veníamos tratando sobre cambios. Hemos estado hablando de cambios, ¿verdad? Todos los 2 domingos anteriores tratamos sobre cambios y terminamos esta serie en el día de hoy con el tema de cambios. Y los temas que vimos los 2 domingos anteriores fue cambios personales y cambios. El segundo tema fue cambio en la relación con Dios. En cuanto a los cambios personales, dijimos que había que hacer un cambio profundo y ese cambio profundo nos viene dado por el nuevo nacimiento, la experiencia de tener a Jesucristo en el corazón, en la vida. En realidad, todo ser humano cambia profundamente a través de la experiencia de tener a Cristo en el corazón. Y una vez que cambia tu parte espiritual, cambia todo tu ser. Y parte de ese cambio de todo tu ser es el cambio en la manera de pensar, porque vas adquiriendo la manera de pensar de Cristo. El segundo domingo hemos tocado cambios en la relación con Dios y persuadimos, más allá de exhortar, persuadimos a que pudiésemos mejorar sustancialmente esa relación con Dios. Porque con frecuencia las relaciones con Dios pueden volverse tibias y la palabra del Señor rechaza toda tibieza espiritual. ¿Y cómo avivamos esa relación con el Señor? Dedicando tiempo al Señor, teniendo una excelente comunicación, reflexionando la palabra del Señor. Cambios importantes que van a revitalizar todo tu ser y este es un tiempo de cambios. Cuando mi hija Rocío terminó el bachillerato, en su promoción, el tema en la graduación fue todo cambia. No olvido ese tiempo tan precioso allí en el patio del Colegio Americano. Fue una ceremonia lindísima, pero siempre me quedó ese tema allí en la mente. Cambios necesarios, ¿verdad? Decía allí la temática, todo cambia. Y efectivamente así es, todo cambia. Todo lo que es dinámico está llamado a cambiar. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en el cambio que tiene que ver en las relaciones con otras personas. ¿Cómo están tus relaciones con otras personas? ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Crees tú que hay aspectos que debes cambiar en cuanto a esa relación con tu prójimo? La palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4, versos 19 al 21 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire cómo la palabra de Dios es directa en este sentido. Si nosotros queremos un cambio en la relación con Dios, entonces consecuentemente tiene que darse también un cambio en la relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con aquellos que son cercanos a nosotros. Hoy, entonces, vamos a ocuparnos de eso, de cambios en las relaciones interpersonales. Ninguno puede llenarse la boca diciendo que ama a Dios si aborrece a su prójimo. Porque la Escritura dice, ¿cómo puedes amar a alguien a quien no ves y aborreces a alguien a quien sí puedes ver? Entonces, se cae por su peso, ¿verdad? La palabra de Dios entonces nos estimula a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y dentro de
la perspectiva que tenemos para esta predicación. En primer lugar, veremos cuáles eran los paradigmas que existían en los tiempos de Jesús acerca de las relaciones interpersonales. Luego veremos qué piensa el posmodernismo acerca de las relaciones interpersonales. Y finalmente aterrizaremos los cambios en las relaciones interpersonales, cómo los hacemos efectivos en nuestro tiempo, en esta circunstancia, en esta actuar del tiempo presente. Y lo primero entonces que tendremos que abordar es cuáles eran los paradigmas acerca del amor al prójimo en los tiempos de Jesús, cómo se relacionaban las personas en aquel tiempo, qué era lo que en el ambiente que vivió Jesús se estilaba con respecto a las relaciones interpersonales. Como es lógico pensar, los tiempos de Jesús están marcados en el contexto judío por la influencia del judaísmo, naturalmente. Venían ellos de una influencia poderosa del judaísmo, las costumbres judías, el modo de pensar judío en todo el quehacer social. Y adicionalmente también estaba afectado en esos tiempos de Jesús por las leyes romanas, porque los romanos dominaban al pueblo judío en ese entonces. ¿Qué era lo que prevalecía en estos tiempos concernientes a las relaciones interpersonales? Y hay unos puntos que quiero puntualizar, valga la redundancia, hay algunos aspectos que quiero puntualizar. Dentro de ese contexto judíos que habían aprendido las Escrituras, encontramos que en la ética antigua se basaba en la ley del toma y dame. Es el primer aspecto que quiero tocar sobre los paradigmas que predominaban en los tiempos de Jesús. Esa ética antigua se basaba en la ley del toma y dame. Esa ley se conoce comúnmente como la ley del talión. Y esa ley es la que cita Jesús en el texto de Mateo capítulo 5, verso 8, cuando dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Allí Jesús está citando lo que se estilaba en su tiempo con respecto a las relaciones. Habían heredado, tenían una herencia cultural, una herencia de costumbres, una herencia de maneras de pensar, y parte de esa manera de pensar se reflejaba en las relaciones interpersonales. Oísteis que fue dicho ojo por ojo. Y eso quería decir que en los tiempos de Jesús podía entenderse como válida un gesto de venganza. Ahora, esta ley del talión no era una ley desproporcionada. Por el contrario, la ley del talión entraba a corregir excesos del pasado. Lo que estaba diciendo la ley del talión es que si una persona le sacaba un ojo a una persona, quien tenía el ojo fuera ya no podía proceder a sacarle los dos ojos, ojo por ojo, ¿verdad? En ese sentido, estaba tratando de hacer más equitativa la venganza. Pero mire que entonces la venganza de alguna manera se justificaba, se le ponía la firma. Era el pensamiento prevaleciente. El primer paradigma entonces que viene arrastrando el pueblo judío en aquel entonces era que la venganza era posible, aunque en el Nuevo Testamento también encontramos destellos cuando el Señor dice: mía es la venganza. No obstante, se sembró en la mente de la gente que eventualmente podía tomar la ley por sus propias manos y apelar entonces a la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es una de las maneras cómo se relacionaba, cómo eran las relaciones interpersonales en los tiempos de Jesús. Pero que también encontramos, va evolucionando, digámoslo de esta manera, el paradigma. Y encontramos que Jesús empieza a revisar, cuando Jesús cita la ley del talión, dice: pero yo os digo. Ya Jesús empieza a hacer una revisión
de todos esos conceptos que predominaban en el pueblo judío. Jesús cita otro paradigma de su tiempo cuando en el mismo libro de Mateo, pero en el capítulo 5, verso 44, fusiona Levítico capítulo 19, 18 y Deuteronomio 26, 3. Jesús hace la fusión de estos dos textos, de Levítico 19, 18 y Deuteronomio 23, 6, cuando dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Eso es Levítico 9, 18. Y aborrecerás a tu enemigo. Eso es Deuteronomio 23, 6. Él hace esta fusión. Oísteis también, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús encuentra que ese paradigma del pasado se presentaba también de esta manera. ¿Qué quería decir esto? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El versículo claramente está estableciendo dos ideas que se contradicen. Se contradicen en el sentido de que tenían un concepto del prójimo y un concepto del enemigo, como si el enemigo no fuera el prójimo. ¿Ya ve? Consideraban que el enemigo no era prójimo. Por eso Jesús dice: pero yo os digo. Pero yo os digo. Fíjense que son pensamientos que prevalecen en el ideario, en la cosmovisión de las personas del tiempo de Jesús. Y de alguna manera entonces esto legitimaba que yo podía entonces amar, hacer bien al que me hacía bien, pero ser cruel y despiadado con aquel que se constituía en mi enemigo, como si no fuera también prójimo. Jesús empieza a cuestionar, a revisar estos conceptos. Y es importante que nosotros tengamos claro esto. Jesús empieza la revisión de esos conceptos, porque Él nace dentro de ese tipo de sociedad, pero tiene la capacidad de reflexionar y de revisar estas cosas y empezarle a ponerles peros que también nosotros estamos llamados a poner en nuestro tiempo. Sigue exponiendo Jesús y dice, aparece luego citando ante una pregunta que hacen los escribas acerca del primer mandamiento en Mateo capítulo 22, versículo 36. Allí le preguntaron los escribas: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Como todos sabemos, ellos siempre procuraban corchar a Jesús. Jesús les contesta: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y les da un segundo mandamiento y les dice: y el segundo mandamiento importante es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, ya que hay una evolución importante, porque destruye el paradigma de que había que odiar, derribar al enemigo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es ya algo nuevo que Jesús está planteando, está recordando. Es algo que Jesús está recordando, haciendo despertar una nueva relación, una relación diferente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí ya hay un cambio muy positivo, porque aquel que pretenda amar a alguien, en principio debe amarlo como él mismo se ama. En lo personal, yo veo que aquí hay un reparo en el aspecto de amar al prójimo como a uno mismo. Porque en la práctica podemos encontrar personas que no se aman a sí mismos. La dificultad estriba en esto. Si las personas no se aman a sí mismos, ¿cómo pueden amar a otros? La persona que se ama de manera sana, de manera equilibrada,
entonces sí está en capacidad de amar a otros como a sí mismo. De cualquier forma, entonces vemos que va evolucionando el concepto y va evolucionando el paradigma. Pero encontramos el desafío mayor que entonces hace Jesús a la generación de su tiempo. Jesús no lo deja ahí, no deja el pensamiento relacionado solamente con amar al prójimo como a uno mismo. No. Posteriormente, casi al terminar su ministerio terrenal, Jesús le dice a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mire, este es el clímax de la manera de enfrentar las relaciones interpersonales. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y yo creo que el paradigma que debe prevalecer entre nosotros es la manera de amar a otros como Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros. Y ese es el desafío. Entonces podemos ver cómo Jesús en toda su predicación hace un recuento de las diferentes maneras cómo se relacionaba la gente en su tiempo y cómo la gente concebía el amor a otros. Y finalmente Jesús termina desafiando a sus discípulos diciéndoles que se olvidaran de la ley del talión, que se olvidaran de amar al prójimo y aborrecer a su enemigo, que incluso se olvidaran de amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. Ahora el desafío es amar a los otros como Jesús nos ama. Ese es el verdadero desafío. Hecho este panorama con respecto a los paradigmas que se manejaban en los tiempos de Jesús, entonces tendríamos que pensar también cuáles son los paradigmas actuales acerca del amor al prójimo. ¿Cuáles son los paradigmas que prevalecen en nuestro tiempo? Y nosotros sabemos que el posmodernismo ha ganado unos espacios tremendos en la sociedad. Decía Zygmunt Bauman, nacido en Polonia en 1925 y fallecido en el 2017. Este hombre acuñó el concepto de modernidad líquida. Este hombre, Zygmunt Bauman, hablaba de la modernidad líquida. Y de este concepto de modernidad líquida se derivaron expresiones como vida líquida, miedo líquido, arte líquido y amor líquido. Con esta expresión, Bauman quiso delinear el tipo de encuentros interpersonales, de relaciones interpersonales que se desarrollan en la posmodernidad, caracterizados por la falta de solidez. Lo líquido no es sólido. Entonces, para Bauman, las relaciones posmodernas se desarrollan en una falta de solidez asombrosa y una tendencia cada vez más fugaz, superficial y de menor compromiso y responsabilidad. Y eso lo hemos podido experimentar las personas de mi generación y de generaciones anteriores, como las nuevas generaciones, sin pretender culparlas, son hijos de una generación, desarrollan con frecuencia relaciones superficiales, relaciones carentes de compromisos, relaciones de poca responsabilidad. Ahora, Bauman no se refiere solo a las relaciones de pareja, sino incluso al amor al prójimo. Cuando, por ejemplo, dice él, dos personas deciden vivir juntas porque se aman, pero sin que se dé el compromiso matrimonial, ya sea civil o eclesiástico, no se hacen promesas en absoluto. Y en caso de compartirlas,
estas quedan en el ámbito de la pareja, no trascienden en realidad a lo social. Entonces existen aparentes ventajas dentro de esa perspectiva posmoderna, porque se pide menos, se conforman con menos, por lo que en el caso de alguna ruptura, entonces el sufrimiento es menor y también es menor la factura por pagar. Es menor el dolor, es menor el desencanto. Todo esto está ocurriendo en medio de la generación que nosotros estamos viviendo y que se conoce como posmodernismo. Es una generación supremamente individualista, prevalece la relación individualista y egoísta, la mercantilización de la vida, la racionalización económica es la base de muchas relaciones. Sí, encontramos que muchas de las relaciones interpersonales están marcadas por lo económico, totalmente, de manera asombrosa. Pero también, afirma Bauman, el amor líquido se manifiesta en la relación con el prójimo. ¿Y de qué manera lo describe Bauman? Bauman dice que la generosidad se fundamenta en dar de lo que sobra, no de lo que en realidad se tiene. Palabras de este pensadora, de Bauman, no son mías. Y es un estudioso de la posmodernidad. Y este hombre sostiene entonces que mucho de la generosidad del presente tiene que ver con dar aquello que sobra, cosa que nos debe hacer a nosotros reflexionar, pensar. Entonces es una caridad fraterna que es líquida, que se distinguirá por su liquidez, no es sólida, porque doy de lo que me sobra, no de lo que realmente me cuesta. Aspecto que señala Bauman, que también señala este pensador crítico. El ser respetuoso solo con las personas que consideramos que son de nuestro nivel. Mire, y despreciar a las personas que se creen inferiores. Este es parte del pensamiento posmoderno. Creer que las personas que están a mi nivel son dignas entonces de mi consideración, pero aquellas que no hacen parte de mi nivel están excluidas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el respeto por la dignidad humana? Este respeto entonces también es un respeto líquido, según las palabras de Bauman. Lo tercero que Bauman señala es que la paciencia y la tolerancia dentro de este ambiente posmoderno solo se otorga cuando se le nace, cuando se le da la gana. Si eso es así, entonces seremos pacientes y tolerantes líquidos, no sólidos, ¿verdad? De tal manera que en la práctica es más lo que se hace con intolerancia que con tolerancia. Y es por eso que vemos tantos brotes de intolerancia. La intolerancia está a flor de piel. La intolerancia está siempre a flor de piel. Cada vez más no se tolera a otras personas. Entonces, el pensamiento de Bauman nos debe llevar a nosotros a considerar que el posmodernismo ha hecho líquida las relaciones interpersonales. Ahora, este pensamiento posmoderno que nos ha descrito Bauman y que lo hemos experimentado nosotros en mayor o menor grado, tiene que confrontarse con lo que ahora voy a exponer. ¿Cómo podemos hacer
real el mandamiento de Jesús de amar al prójimo en nuestro tiempo presente. En este tiempo, sí, de posmodernidad, en este tiempo de crisis, ¿cómo podemos hacer real ese pensamiento de Jesús de amar al prójimo? Pues el amor cristiano al prójimo adquiere una categoría y una dignidad cuando es vivido como una forma concreta del amor de Dios. No vivido de manera abstracta, sino como una manera real de reflejar el amor de Dios en los demás. Cuando no podemos seguir con la absurda idea de que amar al prójimo amamos al prójimo cuando no le hacemos daño a nadie. ¿Cierto? Ese es un pensamiento que también prevalece en nuestro tiempo. No, yo no le hago mal a nadie. O cuando cumplimos con nuestro deber de caridad, ayudando en las desgracias, pero el resto del tiempo ignoramos a nuestro prójimo. No, el verdadero amor al prójimo se realiza cuando, venciendo el egoísmo, nos salimos de nosotros mismos y salimos a amar sin esperar recompensa. Esto es parte del pensamiento bíblico, amar sin esperar recompensas. Cuando amamos en libertad, en ser libres de nosotros mismos, poniendo por encima de toda pretensión personal, de todo provecho personal, sobre todo al otro. De este modo se construye unidad y, en definitiva, construimos iglesia. Que es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 19 al 21, que leímos al principio. Sí, porque este texto nos pone de presente el sentido de hermandad. Y si bien habla de hermandad, eso no quiere decir que adquiera el aspecto metafórico, el significado figurado del prójimo, entendiendo al prójimo como aquel que está a mi lado, aquel que comparte conmigo, ya sea de forma directa o indirecta, que está en comunidad conmigo, que comparte las angustias. Por ejemplo, estamos en un tiempo muy difícil de angustias, pero también de esperanzas. Ese es mi prójimo. Mi prójimo, la expresión mi prójimo se sale entonces de que la persona sea mi amigo o no sea mi amigo. No, trasciende eso. Mi prójimo es todo aquel que es cercano o distante a mí, pero que es criatura de Dios. Como habíamos visto ya, lo último que Jesús planteó acerca del amor a nuestro prójimo es muy interesante, porque Jesús nos dice que debemos amarnos como Él nos ama. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 12, Jesús les dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Naturalmente, mis amados, este paradigma nos lleva a preguntarnos: ¿cómo amó Jesús a sus discípulos? ¿Cómo fue que Jesús amó a sus discípulos? Porque si hemos de amarnos, o si hemos de amar a otros como Jesús nos amó, la pregunta natural que hay que hacerse es: ¿cómo amó Jesús a sus discípulos? Y hay también en este sentido una amplia variedad de respuestas cuando estudiamos la vida de Jesús con sus discípulos en el contexto judío. Durante esos intensos 3 años Jesús legó tantas cosas, ¿no? Jesús enseñó tantas cosas a Jesús, pero solamente quiero
expresar, manifestar, explicar 3 maneras como Jesús amó a sus discípulos y que nos sirvan entonces a nosotros como referente para poder amar a otros. Jesús amó a sus discípulos porque les tuvo paciencia. En la manera como los amó, Jesús les tuvo paciencia. ¿Será que Jesús necesitó paciencia para sus discípulos? Claro, sin duda. A los apóstoles, en verdad, no les resultó muy fácil, por ejemplo, aquello de ser humildes. Más de una vez discutieron sobre quién era el más importante. Y cuando Jesús se encontró con esta pretensión de más de uno de sus apóstoles, ¿cuál fue su reacción? ¿Cómo fue la reacción de Jesús ante esta pretensión de sus discípulos? ¿Se enojó? ¿Los regañó? No, más bien razonó con ellos pacientemente. Lo hizo incluso la última noche, cuando surgió una disputa acalorada por aquel mismo tema que se describe en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30. Sí, allí encontramos cuando ellos empiezan a disputar cuál sería el mayor entre ellos. Jesús pacientemente les hace ver que el que pretenda ser mayor en el reino será el servidor. Pero Jesús no los increpa, Jesús les tuvo paciencia. Entonces, si Jesús tuvo paciencia con sus discípulos, nosotros también debemos practicar la paciencia con otros. ¿Cuántas veces en la misma casa nuestra, en la iglesia o en el trabajo, nos encontramos con personas así como los discípulos, que siempre quieren ocupar las primeras posiciones, que quieren sacar pecho, que quieren salir, ser los primeros? ¿Cuántos no quieren ser o tener privilegios de manera permanente? ¿Cuántos no quieren ocupar los primeros lugares? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a ellos? Tenerles paciencia y esperar que estas personas lleguen al grado de madurez que les permita ya no estar buscando los primeros puestos, sino tener un sentido, una autopercepción más sana para no estar a la caza de los privilegios y los primeros lugares. Jesús amó a sus discípulos teniéndole paciencia. Y la vida cotidiana, la convivencia cotidiana nos desafía a tener paciencia con los miembros de mi familia. ¿Cuántas veces los miembros de mi familia, por diferentes razones, me vuelan la paciencia? Pero el Señor me invita a ser paciente partiendo de mi familia para que pueda ejercerla y poder entonces practicarla en la iglesia y en otros contextos. Jesús amó a sus discípulos teniéndole paciencia. Dentro de este mismo punto encontramos, fíjense, que luego de esa escena, más tarde en la noche, Jesús se retiró con sus 11 apóstoles fieles en el jardín del Edén, donde de nuevo se puso a prueba su paciencia. Porque ¿qué ocurrió? Jesús, dejando a 8 de ellos atrás, se adentró en el jardín junto con Pedro, con Santiago y con Juan. Sí, Jesús ingresó al jardín, al Getsemaní, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y el relato de Mateo 26, 36 al 46, dice que alejándose un poco se puso a orar con gran fervor. Tras una prolongada oración, volvió a donde estaban los 3 apóstoles. ¿Y qué encontró? Que en este momento tan trascendental para la vida de Jesús, en su hora máxima de prueba, ellos dormían profundamente, dormían plácidamente. Los reprendió Jesús
por no estar vigilando, no, sino que los aconsejó con paciencia. Sus amables palabras indicaron que comprendía las tensiones a las cuales ellos habían estado sometidos durante esos días. Y Jesús termina diciéndoles: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús no perdió la paciencia ni siquiera cuando volvió a encontrarlos dormidos, porque Jesús se va nuevamente a orar y cuando regresa otra vez los encuentra dormidos. Mis amados, ¿alguna vez te ha fallado alguien en algún momento crucial? ¿Hay algo que debemos mejorar en la relación con otros concernientes a la paciencia? Jesús amó a sus discípulos teniéndole paciencia. Que la paciencia sea una manifestación concreta de tu amor por los demás en las relaciones interpersonales. Pero otra manera como Jesús amó a sus discípulos fue atendiendo sus necesidades. El amor impulsó a Jesús a atender las necesidades físicas y de otro orden de sus discípulos. Muchas veces lo hizo incluso antes de que ellos lo pidieran. Cuando vio que estaban cansados, los invitó a ir a un lugar solitario para descansar. Mateo 6:31 dice: Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y ahí dice la razón el versículo: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Mire el detalle que expresa Mateo capítulo 6, verso 31. Era tanto el trabajo que ni siquiera tenían tiempo para descansar, para comer. Jesús, viendo la necesidad de sus discípulos, los llevó aparte para que tuvieran un tiempo de descanso. Pero también, cuando Jesús notó que sus discípulos tenían hambre, tomó la iniciativa para alimentarlos a ellos y a millares de personas que se aglomeraban. Dice el texto bíblico que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y esa compasión la pudo hacer evidente cuando alimentó a esas grandes multitudes. Y por supuesto alimentó a sus discípulos en momentos en que padecían de hambre. Pero también, mis amados, Jesús reconoció las necesidades espirituales de sus discípulos y también las satisfizo. A menudo dirigió sus enseñanzas en particular al grupo de sus discípulos. Fue Jesús quien le dijo a sus discípulos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y encontramos que, por ejemplo, la enseñanza del Sermón del Monte tiene que ver con el alimento espiritual que Jesús dio a sus discípulos. De manera que el amor de Jesús también se hizo evidente con las necesidades físicas y espirituales de sus discípulos. Hoy día también estamos desafiados a amar a otros, ayudándoles en sus necesidades físicas, en sus necesidades espirituales. Las relaciones con otros tenemos que mejorarlas. No podemos seguir practicando aquella caridad distante cuando hay momentos de calamidad. No, el amar a Dios debe reflejarse en el amor al prójimo de una manera permanente, ayudando al necesitado, no esporádicamente. En estos días hablaba con una hermana muy querida de la congregación.
Esta hermana quiso dar una donación a la canasta de amor. Y cuando conversábamos, yo le dije a esta hermana muy querida por mí que justamente nosotros teníamos que entender que cuando Dios nos prosperaba era para que fuésemos bendición para otras personas. No es posible que nosotros seamos prosperados y cuando veamos las necesidades de otros nos hagamos de la vista gorda. Oh, sí, ese era un dicho de mi abuela. Que nos hagamos los de la vista gorda. No es posible. Jesús nos invita a, en medio de nuestra prosperidad, bendecir a otros. Las buenas relaciones tienen que ver también con suplir necesidades. El amor se demuestra en los actos generosos y así lo señala la palabra de Dios. Pero lo tercero que encontramos, cómo Jesús amó a sus discípulos, es que Jesús perdonó a sus discípulos. Y este puede sonar un tema muy trillado, pues no lo es. Lo que pasa es que es un tema muy recurrente. El perdón es una faceta del amor. El amor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:5, no guarda rencor. En repetidas ocasiones, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del perdón. Los exhortó a perdonar diciéndoles, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Quiere decir el amor sin límite. Les enseñó que hay que perdonar al que comete una falta, al que peca. Sí, esto fue lo que hizo Jesús. Al que muestra arrepentimiento, porque esto también es importante señalarlo. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque aquí hay personas que siempre están cometiendo errores, faltas, y en el momento sienten cierta incomodidad y piden el perdón, pero después siguen haciendo lo mismo. No, hay que haber arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento verdadero, genuino. Esto es importante. Jesús no era de los fariseos hipócritas que enseñaba solo con palabras. Él también enseñaba con ejemplos. Y lo podemos evidenciar en su vida. Mire, Jesús, en la vida de Jesús, llena de tantas cosas, tuvo una relación muy especial con Pedro, ¿cierto? Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. La pregunta es, ¿le falló Pedro a Jesús? Claro, la Escritura dice que Pedro le falló a Jesús. La noche que Jesús fue arrestado, esa noche que Jesús fue traicionado y fue arrestado, Pedro y otros discípulos huyeron, lo abandonaron y Pedro negó a Jesús. Y yo creo que esto en el ideario cristiano se ha insistido mucho en la negación de Jesús, de Pedro, pero también debemos verlo con benevolencia como lo vio Jesús. Efectivamente, Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Pero ¿qué ocurrió después? Jesús lo perdonó. Jesús lo perdonó hasta el grado, dice la Escritura, que cuando Jesús se reencuentra con Pedro, cuando resucita y se reencuentra con Pedro, Jesús le comisiona que apaciente a sus ovejas. Seguramente esta comisión que Jesús le dio a Pedro lo revitalizó y le hizo entender que efectivamente Jesús lo había
perdonado. Jesús no fue un teórico del perdón. Jesús perdonó también. Cuando estaba en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis amados, el perdón es una conducta propia de aquel que ama a Dios. Ninguno que se precie ser de Dios puede no tener perdón en su corazón. De modo que yo te invito a que reevalúes el pensamiento posmoderno con lo que dice la palabra de Dios acerca de las relaciones. Perdona, ama como Jesús ama a los demás. Ten paciencia, suple necesidades. Y podemos encontrar muchas otras cosas que como cristianos estamos llamados a hacer en medio de estos tiempos. No dejemos que el pensamiento posmoderno, el pensamiento del mundo nos arrastre y termine siendo una sentencia, lo que dice la misma Escritura, que la maldad avanzará tanto en el mundo que el amor de muchos se enfriará. No permitas que el amor de Dios en tu vida se marchite y que el amor hacia otros se marchite. En medio de los actuales momentos, ama como Jesús ama. Si crees que puedes amar a los demás como Jesús los amó, ese es un gran paso. No desista. Las relaciones hay que mejorarlas con el amor que Jesús nos tiene. Dios nos bendiga a todos. Qué precioso es el Señor, que siempre nos bendice con sus misericordias, con su presencia inefable. De nuevo, saludamos a esta iglesia preciosa que predica el Evangelio de Jesucristo. Pero también queremos pedirle a nuestros amigos que no olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube. No olviden, porque hay bendición, porque escuchas la palabra del Señor. Suscríbete para que recibas bendición del cielo. Queremos también en esta hora recordarte cosas importantes. Una de ellas es que nuestro grupo juvenil, Cuarta Dimensión, se reúne los sábados a las 6 de la tarde. Esta semana escuchaba una frase muy importante que la he dicho, pero que me volvió a impactar. La iglesia no está cerrada, están cerrados los templos. Entonces, Cuarta Dimensión, que es iglesia, no ha cerrado sus actividades ni su propósito. Seguimos reuniéndonos a las 6 de la tarde. Y hay algo también, un avance importante. Los jóvenes han creado una emisora para la iglesia y para la ciudad. En ella estamos predicando la palabra del Señor. Conéctate a esta emisora que será y es de gran bendición para todos. Queremos también recordar en este momento la reunión que tenemos los días miércoles de 7 a 8, reunión de oración a través de la aplicación Zoom. Y los sábados también de 7 a 8 de la mañana nos reunimos para orar al Señor, para interceder por este mundo, para pedir que las almas se salven. Amados, en verdad los quiero estimular a que participemos más de la oración. Participemos más de la oración. La oración es la clave. Una iglesia que ora es una iglesia con poder. El día miércoles también, en las horas de la tarde, a las 6 de la tarde, se reúnen los grupos familiares a través de sus líderes. Los líderes de grupos familiares nos reunimos allí para meditar la palabra de Dios, para reflexionar acerca del CAMI que vamos a predicar los días jueves, viernes y sábado.
Iglesia, estamos en movimiento. También estamos estimulando a que se inscriban en las clases de escuela ministerial. La escuela ministerial prepara a los obreros para el trabajo en la obra del Señor. Si tú quieres trabajar para el Señor, inscríbete en la escuela ministerial. También queremos recordar la canasta de amor. Ya vamos para la tercera entrega de canastas de amor. Estamos recolectando fondos, pero para esto se necesita que nosotros podamos ofrendar y diezmar. ¿Ve? Entonces, porque hay gente que nos necesita, gente que ha perdido sus trabajos, gente que necesitan la ayuda nuestra en este momento. No seamos entonces, perdón que diga esta expresión, ciegos a la necesidad de otros. Jesús dijo: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Dios nos bendiga a todos. Sean todos bienvenidos en esta mañana, una mañana para celebrar y ser agradecidos con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de todo hemos visto que Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabad al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia.
siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a mostrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, 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 para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Señor, en esta mañana queremos darte toda la gloria y toda la honra, porque a pesar de las circunstancias hemos visto tu mano, Dios, porque a pesar de dificultades que hemos podido haber pasado, hemos visto tu bondad y tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y por la salvación que sabemos que tenemos, porque en ti podemos andar confiados, aunque andemos en valle de sombra o de muerte. Amén. Porque bueno es Dios, 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 para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia.